Esta semana estaban llamados a las aulas más de 8 millones de estudiantes, más de 1,5 millones de ellos universitarios, que empezarán un curso en el que habrá que sobrevivir como se pueda, en palabras del ministro de Universidades, Manuel Castells, doctor honoris causa por la Universidad de Cambridge y uno de los sociólogos y economistas más reconocidos y citados del mundo por sus trabajos sobre la era de la información y la sociedad en red. Señor Castells, crudos días. Buenos días, Javier, y permíteme que te agradezca invitarme a tu programa, que es una muestra de cómo puede ser la radio cuando se unen inteligencia e independencia. Bueno, empezamos bien. Vamos a intentar que siga por este mismo camino la entrevista. Le agradezco mucho esas palabras y le agradezco esta entrevista porque sabe que se le recrimina que no se prodiga demasiado con los medios. Bueno, eso no es cierto. He hecho 12 entrevistas en los últimos 3 meses, pero ya sabemos que la política mediática consiste en decir lo que conviene a la gente que intenta crear una imagen y que lo que es verdad o no es verdad no importa. Estamos en el mundo del fake y al fake hay que hacer el counterfake. Esa imagen se ha conseguido crear no solo en la prensa, sino, y se lo digo porque oyentes nuestros también le achacaban eso, a través de las redes sociales. Es un mensaje que es habitual que salga asociado a su nombre. Manuel Castells, ¿dónde está? Está desaparecido. Pues eso, pues no estoy desaparecido. Estoy trabajando, porque para mí la política consiste en hacer cosas para la gente, así de claro. Entonces, yo paso el tiempo intentando que haya becas, que se bajen las tasas, que los profesores tengan una remuneración y una carrera más digna, que los estudiantes sepan claramente lo que tienen que hacer en cada momento, en la medida en que se pueda desde este ministerio, respetando siempre las competencias de los demás. Eso es lo primero que hago. Y después, claro que también doy entrevistas, claro que también comparezco todas las veces, obviamente, que me llama el Congreso y el Senado, que son frecuentes, ahí estoy. Por tanto, concretamente hablando de desaparición, nada. Bueno, te puedo decir que sí, que la última semana de agosto no desaparecí, pero estaba en el hospital con una operación de columna vertebral. ¿Qué tal ha ido esa operación? ¿Cómo está su espalda? Pues bien, aquí estoy. Sí. De momento hablo, pero la espalda, claro, no habla. Pero de momento hablo y estoy trabajando y ya va. 2 ruedas de prensa entre abril y septiembre en plena pandemia y con la incertidumbre que hay en el sector educativo. ¿A usted no le parecen pocas? No, porque al mismo tiempo he estado haciendo entrevistas constantemente y las ruedas de prensa, una cuestión, en plena pandemia, durante un tiempo, hasta el final del estado de alarma, las ruedas de prensa de todos los ministros no dependieron de cada ministro, sino fueron centralizadas por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia del Gobierno. Y, por tanto, dependía de a qué ministro le pedía la Secretaría de Presidencia. Y la Secretaría de Presidencia me pidió una, y yo hice esa. Y después, en cuanto ya tuvimos ideas de cómo poder hacer el principio de curso, inmediatamente, el 3 de septiembre, hicimos otra rueda de prensa y las vamos a hacer regularmente. Es decir, fue un periodo excepcional en que el gobierno centralizó, con un criterio correcto profesionalmente, centralizó las ruedas de prensa y, por tanto, yo solo hice lo que me pidió la Secretaría de Estado de Presidencia. A partir de ahora habrá una rueda de prensa probablemente mensual. Pues hablemos de la vuelta a las clases en las universidades. Usted ha llamado al próximo curso presencialidad adaptada. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que lo más importante es que se mantengan las medidas de prevención sanitaria tal y como están definidas por las autoridades sanitarias, es decir, las comunidades autónomas en este momento, aunque con la colaboración del Ministerio de Sanidad. Dentro de esto, la mayor presencialidad posible, pero también teniendo capacidad de reacción a cualquier cosa, a cualquier evolución que se presente. Mire, Javier, estamos viviendo, queramos o no, desde hace varios meses, un periodo de incertidumbre en todo. No solamente sanitaria, no solamente el virus, sino la enorme crisis económica y social asociada
y de la que aún no hemos visto los efectos más graves. Esperamos que la economía se reactive, esperamos que las cosas vuelvan, pero por el momento incertidumbre es la palabra. Y en una situación así, lo que podemos hacer son dos cosas: tomar medidas para que la incertidumbre sea mínima o lo menos posible, y segundo, una flexibilidad y una capacidad tanto de las universidades, de las facultades, de los profesores, de los estudiantes, para reaccionar, pero también una flexibilidad, yo diría, personal, psicológica, de saber adaptarse y, claro, siempre con la información a todos y con la comunicación y la participación de toda la comunidad universitaria. Lo que para mí es más importante, que he dicho a las universidades, respetando su autonomía, que la tienen y ya está. Pero lo más importante es que todo lo que se haga, los estudiantes estén informados, los estudiantes puedan opinar, que no sea simplemente una serie de medidas que parecen las más eficaces. Bueno, las más eficaces es lo que la gente considera eficaces, y esto varía por universidades, varía por facultades, varía por años de curso en la universidad. Esto es lo más importante. Los rectores y representantes de alumnos han alabado su buena sintonía y disposición para hablar, pero no tanto así los representantes de profesores, que le reclaman más liderazgo en la gestión de esta crisis y no dejarlo en manos de cada campus. ¿Qué tiene que decirles? Pues mire, que hay autonomía universitaria. El liderazgo que intento ejercer es un liderazgo de participar, de reunirme constantemente. Me he reunido y me continúo reuniéndome con los rectores, con sindicatos, con los estudiantes, con las comunidades autónomas. Mañana tenemos otra reunión con las comunidades autónomas para coordinar, pero y luego recomendaciones y puesta en práctica de estas recomendaciones. El 10 de junio ya hice una serie de recomendaciones consensuadas, en base a las cuales las universidades durante el verano se empezaron a preparar y, por tanto, empezaron a desarrollar protocolos que hoy día están en las webs de todas las universidades. ¿Está la universidad preparada para el momento que afrontan? Digamos que están lo más preparadas que se puede estar, pero justamente no es posible prevenir todo. Me preguntaba un oyente, que creo que es muy acertada la reflexión que hacía, ¿por qué hacer clases presenciales cuando no es necesario en algunos casos, si se han invertido millones en los últimos años en sistemas de atención online entre profesores y alumnos? Bueno, vamos a ver. Hoy día la idea de que todo es presencial en la universidad no es correcta. Una gran parte de la interacción entre estudiantes y profesores, entre profesores, se hace online. Se hace por correo electrónico, se hace por enlaces a webs de todo tipo. Por tanto, ya están acostumbrados a ese mundo virtual. Es decir, la universidad hoy día ya es un sistema híbrido de información y comunicación. Ahora bien, las clases, en la inmensa mayoría de universidades, y sobre todo en las universidades españolas, las clases son presenciales. Pues esto de momento hay que mantenerlo. Pero ¿qué se hace cuando la distancia de seguridad no puede hacerse en un aula porque simplemente no hay espacio? Bueno, entonces hay que buscar online, hay que buscar aulas virtuales. Mire, por ejemplo, la Universidad del País Vasco, que es una de las más preparadas para controlar la pandemia, acaba de desarrollar 400 aulas espejo, llamadas, que hay un aula y si no caben los estudiantes en esa, los otros están en la otra, pero al mismo tiempo hay una simultaneidad de la clase. Yo creo que todo tipo de soluciones que nos ofrecen las capacidades tecnológicas que tenemos deben poder utilizarse. Y para esto, durante el verano, las universidades se han equipado y durante el verano yo conseguí 400 millones del gobierno español para que las universidades pudieran adaptarse a las posibilidades online y tecnológicas que eran necesarias. El alumnado le reprochó estas declaraciones que tuvo usted en la cadena SER. Cuando empezó el estado de alarma y se fueron alegremente a sus familias o a su hogar de referencia o a lugares más divertidos que el lugar donde estaban estudiando, se dejaron en sus residencias o pisos alquilados los portátiles, los apuntes, los libros, todo lo que necesitan para preparar los exámenes. Problemita. Usted se disculpó. ¿Ha conseguido acercar posiciones con el alumnado, con sus representantes?
Bueno, primero, lo que dije fue una estupidez, hablando claro. Se reconoce se reconoce la franqueza, sí. No, de todas maneras, cuando todos decimos estupideces a veces, esto fue una estupidez, pero luego lo que intenté hacer en concreto es tratar de resolver el problema lo más posible, hablando constantemente con el Ministerio de Sanidad, con el Ministerio de Interior, para que pudieran autorizar, etcétera. Ahora bien, con los estudiantes, desde el principio del Ministerio, reunimos a las organizaciones representativas de estudiantes, he estado hablando con ellos, continúo hablando con ellos. Me gustaría hablar estudiante a estudiante, porque esa es mi vida, toda mi vida. Ha sido profesor universitario y el centro de mi vida son los estudiantes. Pero claro, no puedo hacerlos uno a uno, pero hago lo posible y además, sobre todo, no vale que el ministro hable con los estudiantes. Lo que es importante es que cada universidad, cada facultad, cada profesor esté constantemente en diálogo con los estudiantes. Y esta sí que es mi política. Señor Castells, ¿qué le ha parecido hasta ahora la gestión de la pandemia del gobierno al que pertenece? Bueno, yo creo que en una situación totalmente difícil e inesperada se consiguió adaptar el conjunto de la sociedad y de la economía de la única forma que en ese momento se podía detener la pandemia, que fue, lo siento, pero es así, fue el confinamiento. Pero un confinamiento con una política social. Es decir, el grave problema del confinamiento, hay problemas psicológicos, que nosotros impulsamos un estudio que muestra la gravedad de los problemas psicológicos durante el confinamiento. Pero, sobre todo, al cerrar la economía, cerrar el empleo, cerrar el consumo, quiere decir que hay una catástrofe económica que se produjo. Y ahí yo creo que lo que este gobierno ha sido distinto de los gobiernos de muchos otros países es la cobertura social que hemos dado a las consecuencias económicas de la crisis de la pandemia. 2/3 de los españoles han llegado a estar pagados directa o indirectamente por el gobierno durante este periodo. Los ERTES, que se van a prolongar hasta final de año como mínimo. Los ERTES, el ingreso mínimo vital, toda una serie de cuestiones que no tienen equivalente en la mayoría de estados de nuestro entorno. En ese sentido, yo creo que estamos claros que es gobierno social. En el sentido de las víctimas y ahora la incidencia que nos coloca de nuevo a la cabeza de los países de nuestro entorno. ¿No piensa que hay alguna responsabilidad? Sí, Javier. Bueno, yo creo que siempre hay responsabilidad y en cualquier cosa que se hace, nada se hace perfecto. Pero lo único que diría es que la pandemia, o digamos, la segunda ola que tenemos en este momento, no se parece, afortunadamente, en nada a la primera. ¿Por qué? Porque los contagiados son mucho más jóvenes y, por tanto, la tasa de letalidad, los fallecimientos, es muchísimo menor. Y, por consiguiente, los hospitales están a menos del 10% de saturación hoy día. Por consiguiente, creo que aquí vamos a superarla mejor y más fácilmente que el primer golpe, que fue terrible. Eso espero también. Hablemos de los planes que tiene usted para la universidad de este país. Lo primero que quiero preguntarle es por qué aceptó ser ministro de Universidades un teórico, un intelectual como usted. ¿Con qué objetivo se mete en este fango? Exactamente. Mire, yo la verdad no tenía ni idea de que un día podría ser parte de un gobierno, y no es lo mío. Yo soy un intelectual, yo soy un académico, yo soy investigador y eso es mi vida. Y de hecho, yo estaba aquí de vacaciones de mi vida en California, que es donde yo vivía habitualmente, y a finales de diciembre me ofrecieron al gobierno. Yo ya tenía el billete de vuelta a California. Les pedí una semana de reflexión. Dijeron, sí, una semana, pero ni un minuto más, porque tal día tenemos que cerrar el gobierno. Y entonces pensé francamente que mi análisis del mundo es que este mundo se va al carajo. Y que todo, es una crisis multidimensional de todo.
y que todos hemos estado siempre criticando qué se hace en la universidad, qué pasa en la universidad, etcétera. Entonces, aparte de mi vida personal y aparte de lo que yo soy como persona, la idea de poder hacer algo, aunque sea poquito, para cambiar algo, la universidad, ayudar a los estudiantes, el escándalo de las becas, de los precios públicos, toda esa historia, me pareció que valía la pena jugársela un poco sabiendo, porque yo lo he estudiado, soy catedrático de comunicación política, el fango, como tú dices muy bien, que rodea la política, dentro de la política y en torno a la política. Y yo creo que, bueno, pues en algún momento de la vida hay que hacer, yo no diría un sacrificio, porque esta cosa de, qué sacrificado estoy, soy ministro, no, si te metes, te metes. Y bueno, pues soy ministro, pero francamente lo hice por lo que yo considero un deber ético en un momento determinado. Hablemos de lo concreto. Entre sus iniciativas más destacadas está la fijación de un tope para los precios de los grados, que obligará a muchas comunidades a abaratar las matrículas que se dispararon con los recortes del Partido Popular. ¿Por qué lo ha dejado para el curso 22-23 y no para este, o incluso para el siguiente, el del año 21-22? No, ya hay. Este año ya hay un abaratamiento de los precios. Lo que pasa es que algunas comunidades como Cataluña ya lo han hecho. Lo que pasa es que ante la resistencia que hubo de las comunidades y en el fondo también de las universidades, porque temieron quedarse sin recursos, dimos un plazo de adaptación. Pero mire, lo más importante del decreto sobre las tasas es que fija un tope máximo. La cuestión es ahora la reducción gradual y progresiva de estas tasas. Y en cuanto políticamente se pueda, está también la propuesta de que no sean solamente las tasas del grado, sino las tasas de máster, que es muy importante. Y lo mismo para las becas. Es decir, vamos a entrar también en el máster, pero el periodo de adaptación, de financiación, etcétera, decía, no, pero desde el gobierno se va a financiar más a las comunidades autónomas, que entonces podrán mejor. Y bueno, queremos ver esa financiación porque hoy por hoy no podemos pagar esta reducción. Ministro, pero muchas sí. Si usted, reduce las tasas, las universidades le dicen, me quedo con menos presupuesto, la calidad de la enseñanza se resiente si el gobierno no inyecta más dinero, no pone más presupuesto en educación. Si nosotros recaudamos menos, la calidad de la enseñanza será peor. Totalmente de acuerdo. Pero mi política es que no son las familias y los estudiantes los que deben financiar la universidad. Son los gobiernos y las comunidades autónomas, que las comunidades autónomas podrían hacer un poquito más también. ¿Habría que subir el presupuesto en educación en este país? Bueno, eso es la negociación exacta en estos días. Se está preparando. Recuerda, Javier, que los presupuestos que estamos son los del Partido Popular del 2017. Estamos todavía con esos presupuestos. Entonces, mi esperanza es que en estas semanas, literalmente, se está preparando el presupuesto que se apruebe antes de fin de año, que hay que aprobarlo, y ahí estoy en mi conversación con la ministra de Hacienda, que está muy abierta a la financiación de la universidad, como lo estuvo al enorme cambio que hubo en las becas, doblándolas, etcétera, 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 porque tienes toda la razón, sin financiación pública no puede haber una reducción de tasas que sea sostenible. Pero insisto, algunas comunidades ya lo han hecho, para algunas es sostenible, no todo es igual. Yo diría que algunas comunidades, por ejemplo, Cataluña y Madrid subieron muchísimo, Cataluña ya lo ha reducido. Yo creo que hacia el futuro, pero muy cercano, lo más importante es que el decreto ley que ya se aprobó establece un tope máximo. O sea, estamos ahora gradualmente bajando las tasas. Pero esto se va a hacer en estos próximos... Ya, y se va a hacer en los próximos dos o 3 años, ¿no? Máximo. Vale. Máximo. ¿Usted contempla también la participación de la empresa privada en la financiación de la universidad? Yo todo lo que financie la universidad sin cortapisas de su independencia y autonomía, yo lo doy por bienvenido. Yo he estado
muchísimos años en una universidad pública, que es la Universidad de California en Berkeley, que es pública, pero que una parte de su prestigio mundial está ligado a financiación de empresas privadas que inyectan fondos esperando que de ahí salga la gente mejor preparada, salga más investigación. Uno de los grandes problemas de la Universidad Española no es, como dicen las empresas, solo que no preparamos para las empresas, es que las empresas no ayudan a financiar la universidad. ¿Y cómo tiene que hacerse con la autonomía? Claro, ¿cómo se mantiene la autonomía de la universidad frente a las manos que quieran entrar de la empresa privada? Muy fácil, porque la universidad debe establecer las condiciones concretas de la utilización de esos fondos y no aceptar ningún condicionamiento a la libertad académica y a lo que sean los programas de la universidad en función de los fondos que se entreguen. Hablemos del profesorado. Una profesora y oyente de este programa, profesora universitaria en la Universidad de Valencia, le hace la siguiente pregunta. Me gustaría conocer la opinión del ministro sobre la carrera profesional de personal docente investigador en las universidades españolas, ya que si bien en algunas situaciones puede ser bastante endogámica en la entrada, en las vías de entrada, después se convierte en una carrera de obstáculos en la que tenemos que pasar varias veces por el mismo proceso de validación, en el que primero te valida la Agencia Nacional de Calidad de la Enseñanza, pero después tienes que pasar por un proceso de oposición pública para esa misma posición, en el que puedes quedar fuera y, dado el sistema universitario español, donde no hay movilidad prácticamente entre universidades, pues te ves abocado un poco a salir al extranjero. Ministro, ¿qué tiene que decirle? Pues que tiene toda la razón y que es una de las cuestiones por las cuales yo decidí implicarme en el cambio de la universidad. Mire, llevamos meses preparando un nuevo estatuto del personal docente e investigador que lo estamos consensuando. O sea, el texto, el borrador lo teníamos, pero estamos hablando con todo el mundo, con los sindicatos, con las universidades, con los asociados, con los estudiantes, con todo. Bueno, esto vamos a seguir y en los próximos meses supongo que se convertirá en ley. Ahora bien, aquí la cuestión es recordar que la ley actual establece, y es muy difícil cambiarla porque es orgánica, que el 51% del profesorado de cada campus tienen que ser funcionarios. Y por consiguiente, las reglas de contratación, las reglas de nombramiento, dependen de las reglas de la función pública. Por tanto, tiene que ser por concurso público. Por otro lado, personalmente, yo creo que es importante que haya concursos públicos. Para que sea la máxima transparencia. Ahora bien, lo que mi actitud personal, y espero que se traduzca en ley, es que los comités, las comisiones, los tribunales que juzguen esos concursos públicos haya mayoría de miembros de fuera de la universidad, para que no sea siempre que gane el candidato de la universidad, sea como sea, que gane el mejor, sea de la universidad o no de la universidad, y que estén abiertos. Pero lo que sí hemos establecido es una carrera muy concreta, muy precisa y que elimine la precariedad de lo que hoy día es más o menos una cuarta parte del profesorado universitario. Sí, bueno, incluso, no sé si más, porque el 43% de los profesores en el curso, por lo menos 16-17, eran profesores asociados en la Universidad Española, con una media de 850 euros de sueldo. ¿Qué va a hacer para acabar con esa lacra? Bueno, lo que ocurre es que esto hemos hablado muy a fondo con los sindicatos, con los profesores, con la Asociación de Profesores Asociados. Una parte de esos asociados son muy útiles para la universidad y no forman parte de la precariedad. O sea, ese 43%, correcto, pero no es todo. Una buena parte, más o menos la mitad, varía según universidades, pero una buena parte son profesionales que tienen un trabajo en otro sitio. Lo que era un profesor asociado en el inicio. Exactamente. Que no son... Exacto, eso es la ley de profesores asociados. ¿Qué ha pasado? Que las universidades, durante la crisis, en la política más estúpida que se puede hacer, en lugar de reforzarlas para salir por arriba de la crisis, les cortaron el presupuesto. Las universidades recurrieron a lo que tenían, a lo que podían. Y ahí se ha creado otra categoría que nosotros llamamos falsos asociados, que son las personas que trabajan muchísimas horas en la universidad,
que no tienen otra salida profesional y que cobran salarios de miseria. ¿Y qué hacemos con ellos? Entonces, eso es lo que queremos. Eso es lo que intentamos liquidar. ¿Cómo? Pues estableciendo una carrera docente, pero en unos meses, una carrera docente en la cual haya una serie de etapas, lo que llamamos los profesores, doctores, que ya serían permanentes, en fin, una serie de etapas que están preparadas, que se puede pasar de una a otra, en algunos casos mediante evaluación interna de la universidad, en otros casos mediante concursos, pero que la categoría de asociados se limite a las personas que no dependen de eso para su remuneración principal y que no trabajen tampoco más de 120 horas. Pues tiene ahí un trabajazo que hacer. Ministro, le hago una última pregunta. Según varios rankings internacionales, solo 1 o 2 universidades españolas están entre las 200 mejores del mundo. ¿Cómo podemos competir con ellas, con las otras universidades mundiales, con medios, ratios y presupuestos muy inferiores a los de esos otros países? Pues tiene razón, Javier. Podemos hacer las políticas más innovadoras que haya, podemos movilizar el mejor talento que tengamos, pero como no se invierta en la universidad, no solamente no podemos competir, que a mí eso me importa menos, pero que la formación que podemos dar a nuestros jóvenes será siempre de segunda calidad con respecto a nuestro entorno europeo. Por tanto, hay que invertir, hay que priorizar y cuanto menos dinero tengamos, más hay que emplearlo en universidad, ciencia e investigación, que es la manera de salir de las crisis. Pues pídaselo al presidente del gobierno, que lo tiene usted más cerca que nosotros. Pues ya se lo he pedido y se lo está pensando. ¿Qué le ha dicho? No, él me dice que en cuanto podamos. De momento recuerde que estamos pendientes de un hilo que se llama Europa. De momento estamos ahí. Teníamos grandes proyectos de inversión hasta el momento en que, pero apenas este gobierno empezó en enero y en marzo tuvimos que declarar el estado de alarma, con todo lo que eso quiere decir. Entonces, ahora estamos saliendo y yo espero que una de las salidas sea empezar a priorizar inversión y llegar a doblar el porcentaje del PIB que vaya a educación en general, con una buena parte de universidades. Y yo espero tenerle un día aquí en este estudio para poder hablar también de su teoría de la comunicación y su visión del mundo y de la ruptura y el colapso de la democracia liberal. Eso será cuando igual deje usted de ser ministro. Hoy le agradezco que haya estado aquí como representante de la cartera de universidades y le mando un abrazo. Manuel Castells, muchísimas gracias. Gracias, Javier. Y de todas maneras, puedo hablar, aun siendo ministro, sí. Puedo hablar. Con tal de no hacer críticas internas de la política española, lo demás podemos hablar de lo que quieran. Y tenemos que hablar de este mundo antes de que desaparezca, que está desapareciendo. Pues entonces le cito para esa conversación en la próxima. Muchísimas gracias. Encantado, un abrazo. Ahora Carne Cruda, diario. Solo si tú nos ayudas.